Descripción técnica del código de problema OBDI, actuador de posición del árbol de levas, circuito de control banco alto 1. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Subaru, Cadillac, Dodge, Mazda, Audi, Mercedes, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de diagnóstico OBDI P2089 está asociado con el circuito de control del actuador de posición del árbol de levas en el banco 1, cuando la unidad de control del motor ECU detecta señales incorrectas dentro del código del circuito de control del actuador de posición del árbol de levas. Se configurará P2089 y se encenderá la luz de verificación del motor. Será iluminado. Algunos vehículos pueden requerir múltiples ciclos de falla antes de que se encienda la luz de verificación del motor. El propósito del circuito de control del actuador de posición del árbol de levas es monitorear las variaciones entre el árbol de levas, si el cigüeñal, y enviar una señal correspondiente a la ECU. Este proceso se lleva a cabo con sensores de posición del árbol de levas y del cigüeñal que convierten diversos grados entre el árbol de levas, si el cigüeñal, en una señal de voltaje que utiliza la ECU para ajustar la sincronización y optimizar el rendimiento del motor. Este código se define como un circuito de control del actuador de posición del árbol de levas en el banco 1 alto e indica una condición eléctrica demasiado alta detectada dentro del circuito de control del actuador de posición del árbol de levas en el banco 1. Como se mencionó anteriormente, nota, el árbol de levas I-quote es el árbol de levas de admisión, izquierdo o delantero. Por el contrario, el árbol de levas I-B es el árbol de levas de escape, derecho o trasero, izquierda, derecha y delantera. Trasera se determinan como si estuviera sentado en el asiento del conductor. El banco 1 es el lado del motor que contiene el cilindro N, grado 1, mientras que el banco 2 es el banco opuesto. Si el motor tiene un diseño en línea o recto, solo hay un banco. Un sensor de posición típico del árbol de levas. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código puede variar enormemente, desde una simple luz de verificación del motor en un vehículo que arranca y corre hacia un automóvil que funcionará en ralentí o no arrancará en absoluto. El código puede ser serio dependiendo de qué síntomas están presentes. Si el código es causado por una cadena o correa de sincronización fallida, el resultado puede ser un daño interno del motor. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2089 pueden incluir motor en ralentí áspero, presión de aceite disminuida, el motor puede fallar, el rendimiento del motor deficiente, aumento del consumo de combustible, cambiar aceite o servicio pronto, la luz se enciende, verifique la luz del motor iluminada. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P2089 pueden incluir correa o cadena de distribución desgastada, solenoide de sincronización variable del árbol de levas defectuoso, actuador de sincronización de válvula variable defectuoso, el nivel de aceite del motor es demasiado bajo, fusible fundido o eslabón fusible, si corresponde, desalineación de componentes de sincronización, conector corroído o dañado, falla o cableado dañado, ECU defectuosa. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2089? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y combinación de motor. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es verificar el nivel de aceite y la condición del aceite. La presión de aceite adecuada juega un papel clave en la función de este circuito
circuito, luego, ubique todos los componentes dentro de este circuito y realice una inspección visual exhaustiva para verificar que el cableado asociado no tenga defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todos los sensores, componentes y la ECU asociados. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Otras herramientas ideales para esta situación son una luz de sincronización y un medidor de presión de aceite. Los requisitos de voltaje variarán según el año específico y el modelo del vehículo. Verificaciones de sincronización. La sincronización se debe verificar utilizando el equipo de prueba apropiado y la configuración debe ser precisa para que el motor funcione correctamente. Una lectura de sincronización incorrecta es una indicación de que los componentes de sincronización esenciales como la correa, la cadena o los engranajes pueden estar desgastados o dañados. Si este código se muestra inmediatamente después del reemplazo de una correa de distribución o cadena, entonces puede sospechar que la posible causa es la desalineación de los componentes de distribución. Verificaciones de voltaje. Los sensores del árbol de levas y del cigüeñal se suministran típicamente con una referencia de voltaje de aproximadamente 5 voltios desde la ECU. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, los conectores y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Reemplazo del solenoide de sincronización variable del árbol de leva. Reemplazo del actuador de sincronización variable de la válvula. Reemplazo del fusible quemado o enlace fusible si corresponde. Limpieza de la corrosión de los conectores. Reparación o reemplazo del cableado defectuoso. Cambio del aceite y el filtro. Reemplazo de la correa o cadena de distribución intermitente o reemplazo de la ECU. Errores comunes puede incluir reemplazar la ECU o los sensores. A menudo se hace por error cuando el problema es la alineación incorrecta del tiempo o la presión de aceite insuficiente. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito de control del actuador de posición del árbol de levas. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.